claramente, hablando el apóstol Pablo, que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra demonios, contra influencia satánica. Es decir, detrás de todo lo que estamos viviendo, yo tengo que detectar que mi enemigo no son mis hijos, no es mi esposo ni mi esposa, ni mi jefe de trabajo, ni mis compañeros, ni el vecino. Mi enemigo es Satanás y todas las huestes demoníacas, y yo tengo que ver la influencia que hay en lo que estamos viviendo. ¿Cuánta gente no se ha quitado la vida por las crisis emocionales y las voces en sus mentes, y no disciernen que detrás de todo esto hay un plan satánico destructivo? Dios les bendiga, mis hermanos, en esta hora. Es una alegría, como dije hace un momento, poder estar en la casa del Señor, y yo creo que usted también ya está deseoso de poder estar de nuevo en la casa del Señor buscando su rostro. Y hoy quiero compartir con todos ustedes, saludo a quienes nos están viendo, a los que son de casa, también a los que se conectan en otros lugares de los Estados Unidos, en otros lugares de nuestro país, que siguen nuestras transmisiones. Los saludo y les decimos Dios les bendiga en esta hora. Del Señor buscando su rostro. Y hoy quiero compartir con todos ustedes, saludo a quienes nos están viendo, a los que son de casa, también a los que se conectan en otros lugares de los Estados Unidos, en otros lugares de nuestro país, que siguen nuestras transmisiones. Los saludo y les decimos Dios les bendiga en esta hora. Y hoy quiero compartir una reflexión de la palabra del Señor, y le he puesto de la siguiente manera: ¿lo conecto o lo dejo pasar? ¿Lo conecto o lo dejo pasar? Hoy quiero iniciar de la siguiente manera. Siempre me gusta empezar con una historia o con algún punto antes de entrar a lo que quiero decirles de parte de Dios, y hoy no va a ser la excepción. Hace poquito yo estaba recordando, ya ve que no hay partidos en vivo de ningún deporte, y estaba viendo un poquito la Serie Mundial de hace algunos 2 años, lo estaban repitiendo, y ustedes saben que al béisbol le llaman el rey de los deportes. Realmente yo no soy muy beisbolero, lo practiqué en algún momento, no es mi deporte fuerte, pero me gusta verlo, sobre todo cuando está en las finales. Y tal vez alguien que me está viendo, si es beisbolero, le gusta el béisbol y conoce ciertas reglas y conoce ciertas circunstancias de este deporte. Y me gusta o me llama la atención porque, lógico, hay 9 jugadores, los 9 batean, pero hay uno que le llaman el cuarto bat. El cuarto bat es el hombre más importante en la ofensiva de cualquier equipo. El cuarto bat es un sinónimo de jonrón, de un bateo profundo. Como dicen en el béisbol, a los que lo usan, dicen los que sacan la pelota del parque. El cuarto bat es la parte medular del bateo de un equipo. Es decir, no cualquier persona, no cualquier deportista, o más bien del equipo, es un cuarto bat. Es el que todos esperan. Es el único de todos los bateadores que tiene luz verde o línea seguida para pegar un jonrón. Y yo miraba unas estadísticas de qué hace que estos hombres o que un beisbolista pueda llegar a ser cuarto bat. No es de que uno quiera. Algunos solo tienen la fuerza para chocar la pelota, otros la habilidad solo para aventar un hit, pero muy pocos tienen la habilidad de sacar la pelota de un parque. Existen 3 opiniones
sobre qué características debe tener un cuarto bat de un equipo. El primero dice que debe tener poder, que debe tener fuerza para poder sacar la pelota del parque. Tiene algo de razón, porque si usted mira el béisbol se va a dar cuenta que el cuarto bat por lo regular es la persona más frondosa, más fuerte. Muchos de ellos son los más altos, los que se miran con más corpulencia. Tienen que tener esa fuerza para poder golpear la pelota y sacarla a más de 400 pies de distancia que está la barda. Yo recuerdo que una vez fuimos allí en Saltillo, fuimos a ver a los Zaraperos. El equipo de Saltillo, de la Liga Mexicana de Béisbol, estaba jugando contra los Sultanes de Monterrey. Y la barda más o menos mide una altura de unos 2 metros, y más o menos entre 2 metros y 2 metros y medio de altura. Está a unos 400 pies de donde está el bateador. Pero aparte de la barda, atrás, como a unos 2-3 metros atrás de la barda, estaban las pancartas de anuncios de espectaculares del Parque de Béisbol Madero en Saltillo. Y esos espectaculares tienen más o menos una altura de unos 6 metros, 6 metros a 7 metros, son impresionantes. Así que la barda se ve muy pequeña, esa barda de 2 metros, a los espectaculares, pero no tiene que sacarla de ahí, tiene que sacarla solo de la barda. Y yo recuerdo que en un juego, mientras estábamos viendo ahí, un bateador le pegó tan duro que desde que salió vimos la velocidad con la que iba la pelota, que no solamente lo sacó de la barda, lo sacó literalmente, la pelota pasó por arriba del espectacular y prácticamente la pelota cayó en el estacionamiento del estadio. Imagínense qué fuerza tenía, imagínense qué golpeo tenía aquel bateador para pegarle de esa manera a la pelota. Otros dicen que no es la fuerza, sino que es el poder de la rapidez que tengan para sacar el bate cuando venga el picheo. Y también tiene mucho en común, porque los pitchers lanzan rectas de entre 90 y 100 millas por hora. Yo recuerdo que cuando estaba en la ciudad de Fort Worth, Texas, unos amigos me invitaron a ir a un lugar donde se entrenaba para bateo, y tenían una máquina que aventaba la pelota. Y yo recuerdo que me paré con el bat y yo estaba esperando que la pelota pasara, cuando nada más oí un ruido y la pelota iba a pasar. Me habían lanzado una pelota a 90 millas por hora y ni tiempo me dio de mirarla. Así que cuando la pelota viene rápido, tienen que tener la rapidez suficiente para sacar el bate, porque si sacan el bate muy cerca de la pelota va a pasar primero por la velocidad que lleva. Unos dicen, no, para hacer un cuarto bat necesitan la habilidad o la rapidez de manos para sacar el bate. Pero hay un tercero, que ese es el que me llama la atención. Y uno dijo, no, para hacer un cuarto bate, un jonronero, tienes que tener la mejor vista, la mejor visión. Porque no importa que tengas la fuerza para chocar la pelota, no importa que tengas la habilidad para sacar el bat con rapidez, si no miras bien la pelota, por dónde viene y cómo viene, va a ser imposible que conectes la pelota. En lo personal, iglesia, creo que esta es la parte más esencial de un jonronero o de un cuarto bat. Esta es la parte medular, la vista. El jonronero por lo regular espera una recta rápida. Los que sacan las pelotas de los estadios esperan que venga una recta de 80 a 100 millas por hora, la miran perfectamente y saben cómo sacar el bat para sacarla. Un jonronero que pesca una recta de 100 millas por hora, de los 80 millas por hora, la pelota va a estar del otro lado. Pero hay un lanzamiento que los pitchers lanzan y es muy engañoso, y se llama slider. Es decir, es una recta engañosa, viene la pelota recta, pero llegando a donde está el bateador, el lanzamiento tiende a bajar. Y cuando no miras bien la pelota, el que está bateando se va con el lanzamiento creyendo que es una recta y creyendo que la va a conectar. Y entonces la pelota baja y es un strike
o un ponche, como se le llama. La Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su final es camino de muerte. Hay lanzamientos que en la vida Satanás envía, lanzamientos que deberíamos dejar pasar, porque el que tiene buena vista, el bateador sabe cuando no hay que pegarle a la pelota. El bateador está tan concentrado viendo la bola, no viendo al pitcher, viendo la bola, que cuando viene el disparo él ve hacia dónde va el lanzamiento, si va a bajar, si va a una curva o si viene recta. Y cuando ve que la pelota es mala, como dicen los cronistas de béisbol, no le pegan, solo la dejan pasar. Pero cuando la pelota viene bien y ellos pueden captar que la pelota viene bien, entonces la conectan. Quiero que escuches, iglesia, muy bien, por favor, lo que voy a decir. Los aficionados esperan del cuarto bat un jonrón siempre. Las esperanzas de cualquier aficionado al béisbol es el cuarto bat. Ellos esperan que la saque del parque. Pero qué fiasco se lleva, no, desilusión, cuando el cuarto va desponchado porque no miró bien la pelota. A esta visión yo le llamo discernimiento, y hoy quiero hablar sobre el discernimiento, porque Satanás es experto en lanzar pelotas espirituales, emocionales, que deberíamos dejar pasar, pero muchos creyentes se están conectando, y lo que deberíamos de conectar como iglesia lo estamos dejando pasar. Dice la Biblia que a lo malo llamamos bueno y a lo bueno llamamos malo. Hay cosas de Dios que como iglesia dejamos pasar, y hay cosas que como hijos de Dios deberíamos dejar pasar, cosas que son del mundo, pero estamos conectando. Pero a eso sí le estamos dando el golpe. Y ¿sabe qué? Hay muchos creyentes, si uso la ideología del béisbol, hay muchos creyentes en nuestras iglesias que viven de ponche en ponche, solo viven siendo ponchados en lugar de estar disfrutando un jonrón. Y esto se debe al discernimiento. El discernimiento es ver más allá de lo que nosotros vemos con nuestros ojos naturales. El discernimiento es ver más allá de lo que se mueve de lo que nuestros ojos humanos pueden ver. Hay muchas gentes o muchas personas que saben que eres cristiano y esperan de ti un jonrón en lugar de un ponche. Como creyentes hoy el mundo, la sociedad espera mucho de nosotros, de ayudar a los demás, de dar una palabra de consuelo, de vivir bendecidos y llevar esa palabra que cambia a los demás. Es cierto que con toda esta pandemia no debemos estar en casa, pero hay tantos creyentes que en lugar de estar usando las redes sociales para bendecir a alguien más, para llamar a alguien y darle ánimo, oye iglesia, es tiempo de... Sí, es cierto que aún todavía no estamos en la iglesia, pero usted debería estar llamando el contacto de alguien de la iglesia y animando su fe. Pero muchos creyentes en el mundo están siendo anónimos ante lo que estamos viendo. El discernimiento nos hace ver más allá de lo que nuestros ojos espirituales pueden ver. Quiero que vaya conmigo a Proverbios capítulo 2, versículo del 1 al 7. Y aunque hay muchos textos que pueden hablar o puedo tomar para el discernimiento, creo que este pasaje nos da la esencia perfecta de lo que es el discernimiento. Proverbios capítulo 2, verso del 1 en adelante, dice así: Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinaras tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la planta la buscares
y le escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor a Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Escuche, la sabiduría, y quiero dejar esto bien en claro, las personas piensan que la sabiduría viene por las experiencias de la vida, y ese es un error. Eso se llama inteligencia. La inteligencia es nata. Con la inteligencia nacemos. Una persona no es sabia porque tenga el cabello blanco o deja de serlo si no lo tiene. Una persona no es sabia porque tenga muchos años de vida. Y le voy a decir por qué digo esto. Porque la Biblia dice claramente que la sabiduría viene de Dios. La sabiduría es un don de Dios. Y dice Santiago que el que no tiene sabiduría se la pida ¿a quién? A Dios. Así que la sabiduría no es producto de lo que vivimos. La sabiduría no es producto de los años que tengamos. La sabiduría viene de Dios. Lo demás se llama inteligencia. Puede haber personas de mucha edad, pero no son sabios. Y puede haber personas, adolescentes, jóvenes, incluso hasta niños, que pueden experimentar la sabiduría, porque esto viene de Dios. Así que el discernimiento es fruto de la sabiduría. Y si usted leyó bien el pasaje, hay palabras claves que identifica con la sabiduría. Habla de inteligencia, habla de conocimiento, habla de prudencia y habla de discernimiento como parte fundamental de la sabiduría. Y si la sabiduría viene a través del Espíritu Santo, porque dijimos que es de Dios, también quiero decirles, por lo que dice lo que leímos hace un momento, que se perfecciona con la bendita palabra de Dios. Es igual que la fe. Mientras usted más escudriñe, si usted recuerda las palabras de Salomón en lo que acabamos de leer, dice, si estás atento o estás atento a mis palabras, la atención a Dios, a lo que Él habla, a lo que Él le dice, eso va produciendo sabiduría en nosotros. La Biblia dice en Proverbios que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y no habla de tener miedo, no habla del temor de miedo, eso es producto del diablo. Habla de la obediencia, de agradar a Dios. Cuando yo sé quién es Dios, entonces tengo esa obediencia hacia Dios, tengo esa manera de querer agradar a Dios, y cuando empiezo a hacerlo, eso es un indicador de que en mí hay sabiduría, porque primero estoy para agradar a Dios y no a los hombres, que primero estoy aquí para servir a Dios, y si sirvo a Dios entonces tengo el potencial para servir a los demás. Que si sirvo a Dios, entonces tengo el potencial para servir a los demás. Y quiero hablar sobre la necesidad del discernimiento en dos áreas muy importantes. En primer lugar, en la toma de decisiones. Muchos tomamos decisiones equivocadas. Iglesia, hay muchos creyentes que viven con una mentalidad de víctimas. Y esto no es de Dios. Y una de las cosas que tiene una víctima siempre es culpar a todos los demás. A veces tomamos decisiones equivocadas en la vida y decimos, ¿dónde está Dios? Nos equivocamos y cuando las cosas salen mal, entonces reclamamos, ¿dónde está Dios? ¿Por qué? Porque como seres humanos tratamos de buscar culpables de los demás, porque no tomamos las decisiones correctas en la vida, la tomamos por emociones equivocadas, conectamos lanzamientos equivocados, como el beisbolista. Si tomáramos buenas decisiones, entonces haríamos lo correcto. El pecado es el que juzga nuestra vida. La Biblia dice en Deuteronomio que el Señor puso delante de nosotros la vida y la muerte.
y puso en nosotros la decisión de tomar la vida o la muerte, la bendición o la maldición. En sí solo el pecado acarrea condenación. Nuestros errores tendrán consecuencias. A veces tomamos decisiones equivocadas. El día de ayer yo miraba que otro pastor se quitó la vida en los Estados Unidos. Otro pastor de una iglesia muy grande en Carolina del Norte. Cuando llegaron se encontró que se había dado un balazo en la cabeza, que había sido influencia para muchos pastores, que había sido influencia para muchos líderes juveniles. Terminó con su vida. Decisiones equivocadas, por falta de discernimiento. Muchos tomamos amistades que no traen beneficio a nuestra vida. No tenemos el discernimiento y agarramos amigos que en lugar de bendecirnos nos están llevando por otro camino. Que en lugar de tener una palabra que nos lleve a buscar a Dios, siempre hay algo que nos lleva o nos motiva a agradar al hombre. Tenemos amistades que no deberíamos de tener. Dice la Biblia que ¿qué tiene que ver la luz con las tinieblas? Muchos tomamos decisiones equivocadas en el noviazgo, o toman decisiones equivocadas en el noviazgo. Jovencitas o jovencitos que no están dentro de la voluntad de Dios, y después vienen las fatales consecuencias. Otros toman el lanzamiento que Satanás envía de trabajos que en el lugar de bendecirnos nos separan de Dios. Si alguien dijo, pastor, pero es un buen trabajo, sí, yo te voy a decir algo, Satanás también sabe dar buenos trabajos. Y usted me va a decir, ¿cómo puedo saber si es de Dios o no es de Dios? Dios jamás te va a dar un trabajo que te limite buscarlo a Él. Dios jamás te va a dar un trabajo que no te permita estar donde Él quiere que tú estés. Y la palabra de Dios dice que Él quiere que tú estés buscándolo en su casa, que tengas el tiempo para buscarlo en tu casa, en su iglesia. Él puede darte el mejor trabajo, el mejor negocio, pero el momento en que tú tomas un lanzamiento de Satanás para tener trabajos que te saquen de la voluntad de Dios, no podemos decir que estás tomando la mejor decisión. Por eso dije hace un momento un texto: hay caminos que al hombre le parecen buenos. Tal vez tú estás creyendo que lo que estás la decisión que estás tomando es buena, pero si dejaste a Dios a un lado, el final, dice la palabra, es camino de muerte. Es decir, al final de todo, en lugar de estar cerca de Dios, estarás muy lejos de Él. Para esto existe el discernimiento, para que tú veas más allá de lo que está detrás de lo que estás viviendo. Saber quién es el que te está enviando el lanzamiento, si es Dios o si es Satanás. Necesitamos discernimiento número 2 para enfrentar las tormentas y las crisis emocionales y espirituales que vienen a nuestra vida. No es el conflicto con tus hijos, no es el conflicto con el jefe del trabajo, no es el conflicto con tu esposo o con tu esposa, no es el conflicto con el vecino. Dice la Biblia claramente, hablando el apóstol Pablo, que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra demonios, contra influencia satánica. Es decir, detrás de todo lo que estamos viviendo, yo tengo que detectar que mi enemigo no son mis hijos, no es mi esposo ni mi esposa, ni mi jefe de trabajo, ni mis compañeros, ni el vecino. Mi enemigo es Satanás y todas las huestes demoníacas, y yo tengo que ver la influencia que hay en lo que estamos viviendo. ¿Cuánta gente no se ha quitado la vida por las crisis emocionales y las voces en sus mentes, y no disciernen que detrás de todo esto hay un plan satánico destructivo? La Biblia declara que Satanás, en San Juan capítulo 10 versículo 10, que Satanás vino para matar, hurtar y destruir. Su única esencia es destruir,
matar y robarte la paz. Si las decisiones que estás tomando hoy en día te están robando la paz, te están separando de Dios, entonces no puedes decir que estás en un camino correcto. Quiero que vayas conmigo a Hechos capítulo 16. Es el último de los textos que hoy voy a usar. Hechos capítulo número 16, verso del 16 al 18. Aquí hay una historia donde aparece el apóstol Pablo en uno de sus viajes y una escena que voy a utilizar para hablar sobre el discernimiento. Verso 16 dice: aconteció que mientras íbamos, está hablando el apóstol Pablo, aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, es decir, no era un espíritu bueno, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. El apóstol Pablo iba ¿a dónde? A la oración. Y de repente pasó por donde estaba una muchacha que le daba ganancias a sus amos, adivinando. Tenía un espíritu malo de adivinación. Y cada vez que Pablo y su compañero iban a la iglesia, aquella mujer gritaba delante de toda la gente y decía: esos que van caminando ahí son siervos del Dios Altísimo y anuncian la salvación. ¿Sabe? Para el que no tiene discernimiento sería un halago. Tal vez alguien hubiera dicho: oh, se me está viendo la santidad, oh, vaya, reconocen el ministerio. Pero el apóstol Pablo tenía algo que se llamaba discernimiento y se dio cuenta que lo que estaba detrás de aquella muchacha era un espíritu malo. Y eso, en lugar de agradarle al apóstol Pablo, en lugar de sentirse bien, dice que lo desagradó porque se dio cuenta qué es lo que estaba sucediendo en lo espiritual y se volteó. Eso quiere decir que él había pasado de largo y se volteó. Y yo pienso, no lo dice la Biblia, que apuntó a aquella muchacha y reprendió al espíritu malo que había en ella. Y dice la Biblia que el espíritu salió de aquella muchacha y quedó libre desde ese momento. Iglesia, tal vez hay voces en tu mente. Satanás envía lanzamientos a tus pensamientos, que tal vez te dicen: bueno, en la iglesia no te saludan, en la iglesia no valoran tu ministerio, en la iglesia no te toman en cuenta. Eso no viene de Dios. Y mucha gente está conectando esos pensamientos. Mucha gente se desanima por sí misma. Yo esta mañana escuchaba algo que me llamó la atención y decía: Dios no hizo perdedores, nosotros mismos nos hacemos perdedores. Dios no nos hizo perdedores. Dice la Biblia que Él nos mira como gente victoriosa. Dice que nos ha dado victoria, nos ha hecho más que vencedores. Así es la perspectiva de Dios, verte como más que vencedor. Pero son nuestros propios pensamientos, es nuestra falta de discernimiento que no nos permite ver como Dios mira, o como Dios nos ve, y nos vemos de otra manera equivocada y tomamos pensamientos equivocados que al final de cuentas nos separará de la voluntad de Dios. Yo tengo que discernir qué es lo que está detrás de cada pensamiento que viene a mi vida. Yo tengo que discernir qué está detrás de cada palabra que hay de alguien sobre mí. Alguien dijo hace mucho tiempo que cuando Satanás no puede, su último es hacerte inflar, o te infla en tu ministerio, en lo que tú haces, para después caer. Esto es lo que esta muchacha quería hacer con ellos.
hacerlos creer otra cosa diferente. Pero Pablo tenía discernimiento. Hay muchos creyentes que están frustrados en una banca, en una silla. Creyentes con liderazgo, creyentes con ministerio, creyentes con una visión poderosa de parte de Dios, pero frustrados porque empezaron a conectar pensamientos equivocados. Y lo de Dios lo dejaron pasar. Empezaron a escuchar a personas con mentalidad negativa. Empezaron a escuchar personas con mentalidad depresiva, de amargura, de rencor, de resentimiento. Empezaron a escuchar voces que no estaban acreditadas por Dios, porque la voz que está acreditada de Dios es aquella que te anima, aquella que te alienta con la palabra de Dios y te dice: no pasa nada, vuelve a levantarte, Dios está contigo, y te da fuerza y te ayuda. Es el discernimiento. Y el discernimiento es parte de la sabiduría. Hoy necesitamos una generación que le pida a Dios discernimiento. Estamos en un tiempo donde se están acelerando las profecías y necesitamos el discernimiento, ¿sabe? El discernimiento nos hace entender que algo puede suceder próximamente. El discernimiento nos hace comprender que estamos en los últimos tiempos. El discernimiento nos hace entender que tenemos que estar viviendo de rodillas y buscando a Dios más que nunca, porque los tiempos son malos, así lo declara la palabra. El discernimiento nos hace comprender que primero tiene que ser Dios y después todo lo demás, porque Cristo viene pronto y nada de lo que hemos hecho en esta tierra nos vamos a llevar. Este lugar tan hermoso que tenemos donde nos reunimos, al final de cuentas, cuando Cristo venga aquí se va a quedar. Pero somos nosotros como iglesia los que seremos arrebatados con el Señor. El que tiene discernimiento comprende que estamos en el tiempo donde tenemos que humillarnos ante Dios y buscarlo con todo nuestro corazón. Ya no conectes, iglesia, cosas que te alejan de Dios. Ya no conectes pensamientos negativos. Que eso es lo que Satanás quiere, perdón. Que es lo que Satanás quiere, sacarte de la voluntad de Dios, verte como un perdedor. Cuando Dios quiere verte como un más que vencedor. Satanás te quiere ver sentado mientras el Señor te quiere ver en pie. Ya no conectes voces que quieran destruirte, a ti y a tu familia. Ten discernimiento para comprender la voluntad de Dios y el camino que quiere Dios que tú transites. Betel, de aquí en adelante, es cierto, alguien dijo que hay una nueva realidad y pronto lo sabrán, el pastor dará la información. Para todas las iglesias habrá una nueva realidad, no solamente para la sociedad. Para todas las iglesias va a cambiar por completo la realidad, de aquí en adelante. Porque no solamente está el COVID-19, se está esperando una nueva epidemia y una nueva más. El otro día estaba escuchando, ya abiertamente, que el COVID-19 se mutó en un laboratorio en Norte Carolina con un laboratorio en Wuhan. El mismo, era una combinación entre un laboratorio en China donde salió esto. Y el mismo doctor y la persona dan nombres. Una viróloga muy importante en los Estados Unidos dio el nombre de la persona que mutó el COVID y dijo que esta persona que mutó el COVID-19 fue la misma que mutó el ébola hace aproximadamente 6-7 años. Que es la misma persona que hizo el ébola, es la misma persona que hoy lanzó el COVID y se cree que está otro próximo a suceder. Es decir, la iglesia no volverá a ser la misma, ni la sociedad. ¿Qué nos dice esto? Que tenemos que empezar a discernir lo que viene. Que los tiempos se acaban. Que no tenemos más tiempo más que buscar a Dios. Todas las cosas pasarán, pero su palabra permanece para siempre. Y esta es la palabra que nos da esperanza. Esta es la palabra que nos da vida.
Esta es la palabra que tenemos que comer, porque no solo produce la fe, sino produce que en mis ojos esté la luz de Dios, el discernimiento necesario para comprender lo que Dios quiere que yo haga. Ya no será el tiempo de estar sentados en una banca, será el tiempo de predicar el evangelio en todo lugar, de ayudar al que necesite, de extender nuestra mano, de predicar el evangelio no en cuatro paredes, sino salir y proclamar el evangelio en las calles y en las plazas, donde se encuentren las personas, porque Cristo viene pronto. Yo te invito, iglesia, a que en esta hora, en este domingo, tú le digas: Señor, yo no quiero ser un perdedor, yo quiero ser un jonronero. Los perdedores conectan pelotas que no eran correctas. Los jonroneros solo las necesarias para sacarlas del parque. Y Dios quiere verte en esa posición. No te quiere ver derrotado, te quiere ver victorioso. No quiere vernos estar pasándola mal por nuestros errores en nuestra toma de decisiones. Él quiere que tomemos las decisiones de acuerdo a él. Y te voy a decir una cosa y con esto voy a terminar. No siempre las decisiones que Dios quiere que tomemos para nosotros van a ser muy agradables, pero van a ser las correctas. A veces creemos que las decisiones que nos convienen son las que nos agradan, y no siempre es así. La voluntad de Dios, la voluntad perfecta, no siempre será agradable para nosotros, pero va a ser la mejor. Yo te invito en esta hora, ahí donde estás en tu casa, que cierres tus ojos y le digas al Espíritu Santo, le digas a Dios: Señor, trae discernimiento a mi vida. Trae discernimiento a mi casa, a mis hijos. Que como familia podamos tomar las mejores decisiones en ti, que tú estés en medio de nuestras decisiones. Que cuando vengan las crisis, que cuando vengan los problemas, cuando aparezcan las tormentas emocionales y espirituales, podamos ver lo que está de aquel lado de aquella tormenta. Porque cuando logramos tener discernimiento en medio de la tormenta, no nos va a preocupar la tormenta, porque sabemos que detrás de todo eso hay un propósito divino. No importa qué tan fuerte sea el problema, escucha lo que te voy a decir. Cuando aparecen los problemas, el protagonista nunca será el problema. Ojo, nunca mires el problema, porque no es el protagonista. El problema va a aparecer, es cierto. La enfermedad va a aparecer, es cierto. La circunstancia va a aparecer, pero no será la protagonista o el protagonista. No pongas tus ojos. La Biblia dice que pongas tus ojos en Jesús. No dice la Biblia que pongas tus ojos en el problema, que pongas tus ojos en la enfermedad. No, la Biblia no dice eso. Porque el protagonista no son ellos, es Jesús. El poder de Jesús, el poder de provisión de Jesús, el poder de provisión de Jesús, el poder de salvación de Jesús. Pon tus ojos en Jesús. Eso se llama discernir quién está contigo. Porque mayor es el que está contigo que el que está en el mundo. Señor, yo te pido por aquellos que nos están viendo en este momento. Clamamos a ti, como dice tu palabra en Proverbios 2, clamamos por sabiduría. Te pido, Señor, que traigas sabiduría a nuestra vida. Y con ello, Señor, y consigo el discernimiento que necesitamos. Que abras nuestros ojos espirituales para poder ver más allá de lo que nosotros podemos ver naturalmente, Señor. Te pido que a partir de hoy tomemos las mejores decisiones en todos los aspectos. Que tú nos ayudes con sabiduría, con conocimiento, entendiendo, Señor, que hoy primero tienes que ser tú en nuestras vidas, en todo lo que hagamos, porque el tiempo está cerca. Oro por aquellos que están enfermos. Te pido que pongas tus manos de poder y traigas sanidad sobre sus cuerpos. Por aquellos que están pasando en este momento por una necesidad, por un problema, por una aflicción.
En el nombre de Jesús yo te pido que traigas paz, Señor, y reprendo todo espíritu, Señor, de tristeza, todo espíritu de enfermedad, todo espíritu de resentimiento, de angustia, de desesperación, de ansiedad, en el nombre de Jesús. Porque ante tu nombre, Señor, toda cadena se rompe y trae libertad. En el nombre de Jesús. Te amamos, Señor, y glorificamos tu nombre por siempre. Amén y amén. Iglesia, Dios te bendiga. En esta hora es mi deseo, el de mi familia, y dejamos el lugar a nuestro pastor para los anuncios que sucederán durante esta semana y las próximas que vienen. Amén. Gracias, hijo. Amén. Qué preciosa palabra. Nos enseña sobre la gran diferencia entre madurez y discernimiento. La sabiduría espiritual que supera la inteligencia, la astucia del hombre. Cuán necesaria es para agradar a Dios. Y cuán necesario es el temor a Dios para empezar a tener sabiduría y empezar a cambiar los fracasos por victorias y conquistas espirituales. Dios bendiga al pastor Samuel Junior por esta palabra. Bien, hermanos, sin duda alguna, ustedes ya han escuchado mucho sobre la reaperturación del culto público en nuestros templos, en todos los templos. Es una iniciativa del municipio a través de nuestro alcalde, y para eso hay una nueva normalidad que le llaman, o normatividad, que nosotros debemos seguir. La reapertura, como se nos decía ayer, puede hacerse desde hoy en adelante. Yo quiero que escuchen atentamente que este programa ya lo hemos venido trabajando el pastor Junior y yo, mi esposa y la esposa de mi hijo Samuel y la familia pastoral, sobre cómo trabajar cuando tengamos la reapertura del culto público. A este programa lo he llamado transformación y normatividad. Transformación y normatividad. Como decía atinadamente el pastor Junior, ya nada va a ser igual como antes. Habrá una nueva normalidad en todas las áreas, incluyendo en el ámbito religioso. Muy bien. Número 1, tendremos nuestro primer culto en nuestro templo el día domingo 31 de mayo. Nuestro primer culto será 31 de mayo, día domingo. Número 2, tendremos un solo día de servicio a la semana, que será el domingo, para iniciar hasta nuevo aviso. Solamente tendremos un solo día de servicio a la semana, que será el domingo, hasta nuevo aviso. Y el 31 de mayo, domingo, tendremos nuestro primer servicio aquí. Ese día domingo tendremos 2 servicios dominicales, todos los domingos, hasta no aperturar otros servicios como el miércoles de estudio y sábados de jóvenes o juveniles. Durante los domingos tendremos 2 servicios, hasta nuevo aviso. El primero será de 11 a 12, 11 de la mañana a 12 del mediodía. El segundo será de 12:30 del mediodía a 1:30 de la tarde. De nuevo, de 11 a 12 y de 12:30 a 1:30. El tiempo de duración, aquí pongan mucha atención,
será de 1 hora, nada más, no más. 1 hora durará cada servicio. Por eso es importante que aprendamos a ser puntuales. Antes de las 11 ya debemos estar haciendo fila en la nueva normatividad. Próximamente les diremos cómo será el ingreso y el egreso de nuestro templo. 1 hora durará el servicio, por eso necesitamos aprender a ser puntuales. Número 5, tendremos en cada servicio espacio para 50 personas. Tendremos un espacio de 50 personas por culto o servicio de nuestra iglesia. Si tenemos invitados, esos se agruparán en el espacio de atrás o las sillas que estén listas. Pero para la iglesia tenemos 50 lugares por servicio. No se nos está permitiendo más por los espacios que tendremos en la nueva estrategia en los templos. No sé si se puede hacer un paneo por ahí, estimado Junior, y se vean las sillas un poquito, cómo ya las graficamos y cómo ya las pusimos aquí. Y si quieres hacer al menos enfrente un paneo de cómo será, ustedes vienen a nuestro templo, toda la iglesia, van a sentarse de una manera diferente. Aquí estoy poniendo cómo será las distancias que tendremos entre creyente y creyente. Así que estaremos distantes con mucha distancia unos de otros. Por eso estamos viendo que vamos a tener por culto 50. Y si hubiera hermanos invitados por ustedes, que me gustaría, porque hay que traer frutos para el Señor, tenemos entonces más sillas a los lados y en la parte de atrás para que estén ellos sentados. Recuerden que estas son las normatividades que se nos dan en los protocolos del municipio para abrir, y se nos da la conclusión de parte del alcalde que si hay alguna incongruencia en que no estemos cumpliendo la normatividad, no se nos va a multar, sino a clausurar. Estamos entendiendo bien, se va a clausurar el servicio público en ese templo. Entonces, hermanos, Dios nos ha llamado a ser obedientes y responsables sociales. Es por eso que por un tiempo, hasta que nos den otra iniciativa las autoridades, cambiaremos cambiaremos todas estas estrategias. Muy bien, 3 causales, ¿por qué me llevan a hacer los cultos hasta esa fecha? Es que la curva de impacto de COVID-19 aún no se ha aplanado en nuestra región o estabilizado, y mucho menos se ha bajado. En otras palabras, tenemos riesgos muy fuertes de contaminación mortales en nuestra ciudad. Por lo pronto, entonces, tenemos que ver eso, que tenemos que cuidarnos ustedes a nosotros y nosotros a ustedes. Recordemos que si no tenemos estas precauciones que están diciendo de los adultos mayores, pues la gran parte de la iglesia no estaría aquí. Es más, ni al pastor, porque pasa de los 60. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Ya les estaré diciendo quiénes van a ingresar y quiénes no pueden ingresar. Porque si dijéramos, no, pues nada más los hipertensos, no. Los que tienen enfermedades del corazón o los diabéticos,
pues un gran sector vamos allí. Y entonces, pues, ¿quién va a asistir? Lo que quiero decir es que nos vamos a cuidar unos a otros. Y para eso tenemos que tener mucha paciencia. ¿Por qué abrimos en la ciudad?, nos dijo el alcalde. Dice él que hay mucha necesidad de paz, fortaleza y esperanza. Mucha necesidad en la población. Hay mucha ansiedad y estrés en la sociedad nigropetense. 2, tenemos un índice de suicidios en nuestra ciudad en el inicio de año. Y 3, los pastores y líderes espirituales tenemos autoridad moral para influenciar a nuestros creyentes a ser responsables sociales de esta normalidad. O sea, de usar el cubrebocas, de usar el lavado de manos, las distancias prudentes, todo eso. Número 2, aparte de que la curva no ha bajado, necesitamos hacer como iglesia una inversión para acondicionar nuestro templo para esta estrategia. Son muchas cosas que debemos implementar, si no, no tenemos permiso. 3, nuestra iglesia necesita suficiente información de cómo son los protocolos para estar dentro del templo. Y 4, necesitamos un equipo de líderes que nosotros preparemos para ayudar y guiarnos en los nuevos protocolos de normatividad y nos asesoren a todos los que vengamos al culto de cómo será nuestro comportamiento aquí desde que ingresemos hasta que egresemos. Como ven ustedes, son muchos requerimientos o algunos requerimientos, aparte de que ya les digo, amados, los ancianos de nuestra iglesia no podrán ingresar, al menos en esta etapa, ni los niños menores de 12 años, porque así se nos ha dicho. Enfermos con enfermedades respiratorias tampoco. Ancianos, niños y menores de 12 años, ni enfermos con enfermedades respiratorias, definitivamente no podrán ingresar. Nosotros, aparte del culto, tendremos grabaciones para todos los que no van a poder ingresar por enfermedades o por ancianidad. Implementaremos cultos porque no tendremos escuela dominical para niños. Entonces implementaremos servicios para ellos a través de Facebook para que tengan en sus casas nuestra doctrina y la presencia del Señor en sus pequeñas vidas, y también con los ancianos y enfermos. Amados, que Dios les bendiga. Gracias por escucharnos y pongamos atención en todo lo que va a suceder, porque queremos reaperturar, pero también no queremos que nadie se infecte. Queremos cuidarlos y queremos que nos cuiden. Que Dios les bendiga a todos, y me despido diciéndoles Shalom, la paz de Dios sea con ustedes. Bendiciones a todos.